Buenas, ¿cómo andan? En el día de hoy vamos a trabajar con el práctico 8, así que vamos a darle. Bien, como vemos acá, el práctico 8 viene a tratar sobre espacios vectoriales y subespacios, esencialmente, ¿no? Bien, entonces como siempre tenemos la guía del práctico, ¿tá? ¿Sí? Y luego empezamos. Entonces la sección 1, como decía, es de espacios vectoriales y subespacios. ¿Sí? Entonces, el ejercicio 1. Sea B un espacio vectorial. A partir de los axiomas de espacio vectorial, probar las siguientes propiedades. ¿Sí? Es decir, lo único que tenemos que usar son los axiomas. ¿Sí? O sea, la definición de que decimos que un espacio vectorial, tenemos una multiplicación por escalar y una suma que verifican ciertas cosas. Bien, entonces lo que hay que probar es que el neutro de la suma es único, y ahí en el es decir tenemos un poco la idea de la prueba, si quieren. Es decir, que si tenemos dos que verifican la condición de neutro, entonces tienen que ser iguales. La parte B, el opuesto es único, es decir, de vuelta hay un único, la misma, ¿no? O sea, si tengo dos supuestos opuestos, quiero probar que son el mismo. Después que si agarro, multiplico por cero, ¿sí? Por el cero del, espacio, del cuerpo, entonces me da el cero. Y después la parte D me dice que si multiplico cualquier número por el cero del espacio vectorial, también me da el cero. Y después, en la parte D, probar que para todo B en B, ¿sí? El opuesto es multiplicar por menos 1 al B. ¿Sí? Esa es la idea, digamos, es usando solo los axiomas, ¿no? Solo las propiedades básicas, digamos, los axiomas, en definitiva, de la definición. Ejercicio 2. Sea B un espacio vectorial, sean U y B dos vectores, tales que pasa eso, o sea, 3B más 5W es igual a 7B menos 2W. Y entonces dice, mostrar que existe un lambda tal que lambda B es igual a W. Sí, la idea es encontrarlo. Sacamos eso, encontrar un lambda, por ejemplo, no sé, y que verifique eso. Luego me dice la parte B, sea B en B, tal que 3B es igual a B. ¿Sí? O sea, 1, que si lo multiplico por 3, me da el mismo. Y dice, probar que B es igual a 0. O sea, que el único que pasa de eso es el vector nulo. ¿Sí? Ok. El ejercicio 3. Sea X un conjunto no vacío y B un espacio vectorial. B con un cuerpo K, la suma y multiplicación por escalar, un espacio vectorial. Consideramos ahora el conjunto de todas las funciones de X que toman valores en B. Es decir, como dice ahí, todas las funciones tales que... Ahora, definimos la suma. ¿Cómo sumamos dos funciones? Sumando en B, digamos, ¿no? O sea, la función suma en X vale lo mismo que f de X más g de X. Cada uno de estos está en B, entonces esto lo tenemos definido. El producto de una función f por un escalar, del mismo modo, lambda f, o sea, la función multiplicada por lambda evaluada en cualquier punto, vale lambda por f de X, digamos, ¿no? O sea, por la función evaluada. Y lo que hay que probar es que f con el cuerpo, la suma está definida y el producto por escalar está definido, es un espacio vectorial. ¿Qué tenemos que hacer? Probar que verifica todos los axiomas. Bien, el ejercicio 4. Se considera el K espacio vectorial formado por las matrices n por n con entradas en K. En cada caso, investigar si los subconjuntos de las matrices son subespacios vectoriales. Entonces empezamos. Acuérdense que lo que quiero probar, para ver que algo es un subespacio vectorial, tengo que probar que el 0 está, que si agarro 2, la suma está, es decir, que es cerrado por la suma, y que es cerrado por multiplicar por un escalar. Es decir, si agarro 1 y lo multiplico por un escalar, también está en ese subconjunto. Y esas son las tres cosas que tengo que verificar en cada uno de estos casos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso me dicen el conjunto de las matrices simétricas, es decir, las que A traspuesta es igual a A. ¿Sí? Entonces vengo y me pregunto, ¿el 0 verifica esa condición? Es decir, 0 traspuesta es igual a 0. Después, si tengo dos matrices que verifican eso, o sea, tengo A y B con A traspuesta igual a A y B traspuesta igual a B. ¿Qué me pueden decir de A más B? A más B verifica que A más B traspuesto es A más B. Bien, está. Y lo mismo con el producto por el escalar. Siempre tengo que volver,
digo porque más adelante hay otros ejercicios que son del estilo, siempre tengo que ver, ¿verifican la condición esta que define mi subespacio? Está. El ejercicio B, lo mismo, el conjunto de las matrices antisimétricas. Ahora la condición, en vez de ser A traspuesta igual a A, es A traspuesta igual a menos A. El ejercicio C, el conjunto de las matrices invertibles. La idea es eso, agarro un invertible. El 0 está, agarro dos invertibles, la suma está, agarro un invertible y la multiplico. ¿Esa está también? La parte D, el conjunto de las matrices no invertibles. ¿Sí? Después, E, el conjunto de las matrices de rango K. Tengo una matriz con rango K y la idea es ver de vuelta si todas esas tres condiciones se verifican. F, el conjunto de las matrices de traza 0. ¿Sí? La traza es sumar los elementos de la diagonal. Bien. G, el conjunto de las matrices diagonales. O sea, solo tienen elementos en la diagonal. H, el conjunto de las matrices triangulares superiores. Solo tienen de la diagonal y hacia arriba, ¿no? Después, me dice, fijado un vector en R en K a la N, el conjunto de las matrices, tales que AX es igual a 0. ¿Sí? Es decir, son todas las matrices que cuando las multiplico por el vector X se anulen. ¿Sí? Ok, después, fijado una matriz ahora, del conjunto de las matrices que conmutan con esa matriz. ¿Sí? O sea, siempre hay que de vuelta probar las tres cosas que queremos. K, el conjunto de las matrices nilpotentes, y ahí es lo que dice, ¿no? Es decir, las matrices A, tales que las empiezo a elevar y eventualmente valen 0. ¿Sí? O sea, la elevo, la elevo, la elevo, la elevo y en algún momento llego al 0. Después, el conjunto de las matrices idempotentes, es decir, las matrices que A al cuadrado es igual a A. Ejercicio 5. CAB, R3, como espacio vectorial, determinar en qué condiciones los conjuntos S son subespacios. ¿Sí? Es decir, tenemos esos subconjuntos. La idea es, por ejemplo, fijo ABC distinto de 0, 0, 0. S es X y Z, son los X y Z tales que el producto escalar con ABC me da B. Bien, ¿qué tiene que pasar en ese subconjunto para que sea un subespacio? Y ahí de vuelta, verifico las tres propiedades y me van a aparecer condiciones que tienen que cumplir. El ejercicio B, fijo ABC distinto de 0, y digo, son los X y Z tales que el producto vectorial con ABC es un vector fijo B, ¿sí? Que lo fijé antes. Y después la parte C es fijo R y me considero todos los vectores que tienen norma R, ¿sí? Que es el cascarón esférico de centro 0 y radio R, si quiero verlo de algún modo. Ok, el ejercicio 6. En cada caso, determinar si ese es un subespacio vectorial del espacio vectorial dado, ¿no? De vuelta a lo mismo. Para el espacio vectorial R3, me considero el conjunto que verifica esa condición, que los ABC tales que A más B más C es igual a 2. Bien, para el 2, la parte 2 me dice los ABC tales que 3A menos 2 es igual a 3B más C. La parte 3 me dice A igual a B igual a C. La parte 4 me dice los que son de la forma A más B, A más B más C. ¿Sí? Después la parte 5 me dice los que son de la forma B menos 6C, BC. La parte 6 me dice B sobre C, BC, con B y C en R y C distinto de 0. Y el 7 me dice los X y Z tales que Z es mayor o igual a X cuadrado más Y. ¿Sí? La idea siempre es lo mismo, verificar las tres condiciones, ¿no? Las tres propiedades. O sea, que se verifique que el 0 está, que es cerrado por la suma, o sea, que agarro dos que están en S, lo sumo y sigue estando en S, y que es cerrado por multiplicar por un escalar. Agarro uno que está en S, lo multiplico por lambda, y eso también tiene que estar en S, para todo lambda, ¿no? Bien, la parte B, ahora otro espacio vectorial, me dicen R a la N, y me dicen, sea S su conjunto tal de todos los que la primera coordenada es mayor o igual que 0. En la parte 2, las que todas las coordenadas son iguales. En la parte 3 me dicen los que todas las coordenadas valen 1.
En la parte 4 me dice que la suma de las coordenadas vale 1. En la parte 5 me dice que los cuadrados de las coordenadas valen 0. La suma de los cuadrados de las coordenadas es igual a 0. La parte 6 me dice los que la coordenada i es menor que la j para todo i menor que j. ¿Sí? O sea, eso. Bien, y ahora C, para el espacio vectorial Rnx, que son los polinomios de grado menor o igual a n, ¿tá? En la variable x, considerar los siguientes subconjuntos, ¿no? Entonces, S, el primero es todos los que se anulan en A, ¿no? En alfa, P de alfa igual a C, o sea, son todos los polinomios que se anulan en alfa. Bien, en la parte 2, son todos los polinomios que se anulan en alfa y que su derivada se anula en alfa, ¿sí? Alfa es algo fijo, ¿no? Tá. Después viene el segundo y me dice, son los polinomios de grado n, no más chicos, solo los de grado n. Bien, después en la parte 4 me dice, son los polinomios que verifican eso. Si los evalúo en 1 menos x, me da lo mismo que si los evalúo en 1 más x. Bien. Después, ¿qué más me dice? La parte 5 me dice los polinomios que verifican eso, que p evaluado en x es menor o igual a p en 2x. ¿Sí? Y me queda una parte más, me queda la parte 6, que dice, son todos los polinomios que el valor absoluto de p de x es menor o igual al valor absoluto que en p de 2x. ¿Sí? Está. Ok, y ahora la parte D, ahora me dice el espacio vectorial formado por las funciones reales, ¿sí? O sea, las funciones de R en R, y me piden lo mismo ahora. Me considero en la parte 1 las funciones que valen lo mismo en 1 y en 0. La parte 2 me dice las funciones que f en x al cuadrado es lo mismo que f de x al cuadrado. Después me dice las funciones que son pares. Eso recuerden que es f de x es igual a f de menos x. Las funciones impares, que me dice f de menos x es menos f de x. Después las funciones periódicas con periodo pi, o sea que si le sumo f de x más pi vale lo mismo que f de x, y así con cualquier múltiplo de pi. Después me dice f con 1 como raíz, es decir, las que se anulan en 1. Y después el 7 me dice que son las que tienen alguna raíz, es decir, son funciones que en algún momento valen 0. En algún punto valen 0. Ok. El ejercicio 7. Sea S un sistema de ecuaciones lineales homogéneos con n incógnitas. Es decir, igualado a 0, ¿no? Esa es la parte homogénea. Probar que las soluciones de S son un subespacio de R a la n. ¿Sí? Es decir, tengo mi sistema, tengo una solución, ¿tá? Tengo dos soluciones, la sumo, el 0 es solución de un sistema homogéneo, ¿tá? De vuelta. Después agarro dos que son solución, lo sumo, también de una solución, bien. Y he cerrado por multiplicar lo mismo, ¿no? Siempre probar las tres cosas esas que no hay más vuelta que darle, ¿no? Ok, ahora el ejercicio 8. Intersección de una colección de subespacios. Bien, entonces ahora tenemos SI, una colección de subespacios, y lo que me piden probar es que la intersección es un subespacio. O sea, intersecto todos y tengo que ver que es un subespacio. ¿Sí? La idea es esa. Agarro el 0. Tengo que usar que cada uno es un subespacio, ¿no? Por ejemplo, si quieren el 0, como cada uno es un subespacio, entonces el 0 están todos. Bien, entonces si están todos, también está en la intersección. ¿No? Para que, digo, es eso, hay que usar que los SI son subespacios y la definición de intersección. Bien, y ahora la parte B, sean x0, xn, números reales, mostrar que el conjunto de las funciones reales y continuas, tal que se anulan en todos esos que dijimos, es un espacio vectorial real. ¿Sí? Bien. Mi idea, mi comentario es, intenten usar la parte A, de alguna manera. Digo, por algo están anidados ahí, ¿no? Dentro de lo mismo. Ok. El ejercicio 9. Sea B un K-espacio vectorial y dados W1 y W2, dos subespacios de B,
probar que si la unión es un subespacio, entonces uno está metido dentro del otro. ¿No? Bueno, eso es usar la definición de la unión, que quiere decir la unión, y, y eso. Y ver a ver cómo se les puede ocurrir. Ok, el ejercicio 10, espacio de funciones. Para el espacio vectorial F, dado por las funciones reales de variable real, determinar si los siguientes subconjuntos son subespacios. Y ahí empiezo. Las funciones continuas, las funciones derivables. Las funciones derivables tales que la derivada es menos f. Las funciones acotadas. Las funciones que tienden a cero en infinito. Las funciones que tienden que el límite a más infinito es finito. Las funciones tales que el límite de f de x sobre x es finito. Las funciones integrables y las funciones monótonas. ¿No? Cada uno de esos, de vuelta, lo mismo que hicimos, nada más que trabajando con el espacio de funciones. Recordar que el espacio de funciones tenemos definido arriba como es, ¿no? O sea, mi vector ahora es una función, entonces sumo dos funciones, está, bueno, las puedo evaluar para hacer cuentas, pero acuérdense que pienso que es lo que hago. Tengo que trabajar con mi función, ¿no? Después ahora vamos al ejercicio, acá, el ejercicio 11, que me dice sea A una matriz M por N, y probar que los conjuntos, imagen, ¿no? Que son los vectores, ¿sí? Son las matrices M por 1, que son los vectores columna, ¿sí? Tal que existe un U, un vector columna de ese tamaño, tal que B es igual a por U, ¿sí? Y el núcleo, que son los U's tales que A por U es igual a 0, son subespacios vectoriales. Ok, bien. El ejercicio 12. Sea B un espacio vectorial, B1, B2 y B3, tres vectores. Probar que el conjunto, así definido, como los vectores tales que se escriben como lambda 1, B1, más lambda 2, B2, más lambda 3, B3, para algunos, cualquier coeficiente, es un subespacio vectorial. De vuelta lo mismo, ¿no? Ok, y ahora suma de subespacios. Sea B un espacio vectorial, W1 y W2, dos subespacios de B. Se define el subconjunto de B dado por la suma, ¿no? O sea, el W son los B tales que los puedo escribir como suma de un elemento de cada uno. Probar que es un subespacio, probar que la suma, o sea, que B1, W1 y W2 están adentro de W, y después probar que cualquier otro subespacio que contenga W1 y W2 también contiene la suma. ¿Sí? O sea, que tiene W. Y ahí después dice, la W le llamamos la suma de los subespacios. Entonces, en definitiva, eso lo que me está diciendo es que ese W así definido es el más chico que contiene a W1 y a W2, porque cualquier otro que los contiene lo contiene a él también. Bien, ahora vamos a la sección número 2, ejercicios adicionales y aplicaciones. Bien, sea B, R+, y las siguientes operaciones. ¿Sí? Donde definimos que la suma R+, ok, y después tenemos la suma y el producto por un escalar. Definimos la suma como el producto, o sea, la función suma en U más B es U por B. Y el producto por un escalar elevando. ¿Sí? Hacemos U a la lambda. Probar que es un espacio vectorial. ¿Sí? Con esa definición de suma y esa definición de multiplicar por escalar. Bien, ahora el ejercicio 2, consideramos el espacio vectorial formado por todas las sucesiones reales. Investigar cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales. N0 en N, dado el conjunto de las sucesiones que a partir de un N0 valen 0, el conjunto de las sucesiones que existe un número natural, tales que, o sea, para ver que no es lo mismo, en la parte A está fijo el N0, en la segunda existe algún momento que valen 0. ¿Ok? C, el conjunto de las sucesiones para los cuales existe el límite y es finito, el conjunto de las sucesiones acotadas, el conjunto de las sucesiones divergentes, y para un número real L, las sucesiones que tiene límite L. ¿Sí? Y ahí dice discutir según L.
En definitiva, es decir, ¿sirve para todos los L's o no? Y si no, ¿para cuáles L sí? Etcétera. Bien, entonces ahora vamos al ejercicio 3. Ecuaciones diferenciales y sistema masa-resorte. Bien, para este ejercicio son útiles conceptos básicos de cálculo, aunque no son imprescindibles. En muchos problemas físicos, la posición de un objeto está dada por una función que verifica una ecuación diferencial. Se tiene una masa cúbica sujeta a un resorte sobre una superficie horizontal, ¿no? Como muestra el dibujo. Asumamos que además que la posición natural del resorte, esto es, ni comprimido ni estirado, deja la masa en posición cero, ¿no? O sea, como es el dibujo. Bien. Denotemos x de t a la función que brinda la posición de la masa a tiempo t. Libre de fuerzas externas y suponiendo que no existe rozamiento con la superficie, la única fuerza horizontal que actúa sobre la masa es la fuerza restaurativa del resorte, cuando éste se mueve de su posición de descanso original. Ello hace que la masa oscile y su posición cambie con el tiempo. La ley de Hooke dice que si el estiramiento inicial del resorte, ¿sí? Es decir, tal valor absoluto de x en 0, ¿sí? No es demasiado grande, la posición de la masa verifica la ecuación diferencial siguiente. La derivada segunda de x es menos k sobre m por x, donde k es la constante elástica del resorte y m la masa del cubo. Bien, entonces ahora probar que el conjunto de funciones que verifica la ecuación diferencial esa es un espacio vectorial. ¿Sí? O sea, ahora tengo funciones que verifican esto. Probar que es un espacio vectorial. ¿Sí? Y ahora el ejercicio 4, sea B un R espacio vectorial, probar que si tengo W1 y W hasta WK, K subespacios, y la unión de todos esos es un subespacio, entonces hay un WI 0, ¿sí? Tales que todos están metidos. Es decir, tengo una familia de subespacios, que la unión me da que es un subespacio, entonces todos están adentro de uno. ¿Sí? Y bueno, con esto terminamos, así que nos vemos a la próxima.